el organismo cúpula del sector privado en México, previó un crecimiento de entre 3% y 4% del Producto Interno Bruto para este año, tras esta contracción brutal de casi el 9% el año pasado. Sí, fíjate que la Secretaría de Hacienda, Álvaro, trae ya una consideración de rebote. Bueno, estima la caída a 8% y un rebote a 4.6%, que es bastante mejor panorama del que teníamos hace apenas unos cuantos meses. En la última revisión que hace Banco Mundial sobre la economía mexicana, habla ya de un casi 4% de recuperación, aunque mantiene el descenso estimado de 2020 en 9%. El dato llama mucho la atención el del CCE, el del Consejo Coordinador Empresarial, porque dice de 3, 4 o hasta más la recuperación. Sí. Bueno, y precisamente al respecto le damos las gracias una vez más al flamante presidente de Coparmex, José Medina Mora y Casa, por participar en este espacio informativo, para además preguntarle, presidente, que la Coparmex, como parte del Consejo Coordinador Empresarial, tiene, claro, un perfil más específico, pero coincide en estos pronósticos, en estas expectativas del Consejo Coordinador Empresarial. Muy buenas tardes y bienvenido. Claro, buenas tardes, Alejandro. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Efectivamente, es un poco difícil sacar la bola de cristal y saber cuánto es lo que realmente va a crecer la economía. Nos parece que la buena noticia es que después de una caída tan profunda, efectivamente hay una recuperación económica. ¿Qué tanto? Esto varía de acuerdo con los sectores. A veces nos quedamos en los promedios y, por ejemplo, el último pronóstico de Banco de México nos dice que pudiera ser desde el 0.6 hasta el 5.3. Ojalá lleguemos a esos niveles. Nos parece en Coparmex que lo importante es que tenemos que analizarlo sector por sector. Todos sabemos que ha habido sectores muy golpeados, por ejemplo, el turismo, las líneas aéreas, la industria de la construcción, la industria textil, la industria automotriz, con caídas muy superiores al 8 o 9% que se tuvieron en el 2020. Pero por otro lado hay sectores que no nada más no cayeron, sino que crecieron, como el sector de telecomunicaciones, como el sector del comercio electrónico, la industria agroalimentaria, la farmacéutica, la industria relacionada a la salud. Esto quiere decir que a veces cuando hablamos de promedios nos perdemos, porque esto no sucede de manera pareja en todos los sectores. Cada sector tiene su propia dinámica y nos parece que lo importante es entender cómo va a ser la recuperación en cada uno de estos segmentos, en cada uno de estos sectores. Porque, por ejemplo, cuando hablamos que la caída en los Estados Unidos en promedio en 2020 fue del 4% y el crecimiento en el 2021 es del 4%, quiere decir que tiene una recuperación de un año de la caída tan tremenda que hubo en el 2020. En el caso de nuestro país, si estamos hablando que con una caída del 8 o 9% tendríamos una recuperación del 3,5, 4 o hasta más, pues quiere decir que en promedio nos llevará 2 años el recuperar el nivel de la actividad económica. Sin embargo, cuando hacemos en sectores como el turismo, igual nos va a llevar de 3 a 5 años, los gimnasios de 3 a 5 años. Entonces, nos parece en Coparmex que tenemos que hacer un análisis mucho más detallado sector por sector. Hay un cambio de gobierno en 2 días allá en Estados Unidos. Llega Biden, que al menos tiene pues es más predecible, digamos, que lo que tuvimos por presidente de Estados Unidos hace todos estos 4 años. Un personaje completamente inestable como Trump, que un día se le ocurrió una cosa, otro día otra cosa, en fin, así ya como ya lo sufrimos los mexicanos. Pero viene Biden, más o menos se le puede entender para dónde pudiera caminar,
¿Y ustedes qué esperan de esta relación con Estados Unidos? ¿Podría significar, podría traducirse en un poco más de estabilidad de largo plazo para impulsar sectores muy concretos como las exportaciones, etcétera? Sí, definitivamente, Alejandro. Creo que, bueno, hace 4 años, cuando durante la campaña de Trump había estado atacando a nuestro país, realmente nos preocupó cómo iba a ser una vez que llegara a la presidencia. Y entonces nos preparamos y trabajamos en varios sectores en la combinación México-Estados Unidos para saber qué estrategias teníamos que llevar a cabo para contrarrestar estos ataques que tenía el presidente Trump hacia nuestro país. Hoy, efectivamente, con la entrada de Biden, el presidente Biden, el día 20, bueno, sabemos por un lado que tenemos firmado un tratado de libre comercio, el TEMEC, que ese es muy importante para el país. Celebramos que haya habido continuidad en lo que se había negociado anteriormente en el TEMEC con la actual administración, porque esto nos posiciona como la región más competitiva del mundo. Y es algo interesante porque a veces se pensaba que los tratados de libre comercio tenían que ser entre economías iguales, y lo que hemos demostrado en el TEMEC es que somos economías complementarias. Entonces, ¿qué podemos esperar de la entrada del presidente Biden? En primer lugar, que tenemos un acuerdo comercial que nos permitirá crecer con toda la región de América del Norte. Los Estados Unidos tienen previsto un crecimiento importante, porque cuando hablamos del 4 al 4,5% de una economía tan grande como la de Estados Unidos, en donde además la economía mexicana está casi perfectamente correlacionada con la economía de los Estados Unidos, digamos no 1 a 1, pero sí prácticamente a 0,9, es la gran oportunidad para México de crecer ligado a la economía de los Estados Unidos gracias al TEMEC. Desde luego esperamos mucho más, digamos, estabilidad en la relación México-Estados Unidos. Sabemos qué podemos esperar y en ese sentido nosotros tendremos que hacer nuestra parte, los Estados Unidos harán la suya. Claro. Efectivamente. Ahora, está la variable, una variable fundamental que es la pandemia. Y de la solución a la pandemia, así sea parcial o gradual, depende la reactivación de sectores que han sido muy golpeados precisamente el año pasado. En el caso de Estados Unidos hay en curso un mecanismo para aplicar la vacuna. En el caso de México, ¿qué tanto la Coparmex específicamente tiene planteamientos para participar en el Programa Nacional de Vacunación que encabeza el gobierno de México, presidente? O de manera independiente, porque también se puede. Pues sí, efectivamente. Sí, el desafío que nos presenta la pandemia es tan grande que nos parece que es importante coordinarnos con el gobierno. Vemos otros países que van mucho más rápido en la aplicación de vacunas y entonces el llamado que hacemos al gobierno es veamos las mejores prácticas y veamos si las podemos implementar en nuestro país. Hemos visto que hay países que utilizan, por ejemplo, la infraestructura de logística para poder hacer la distribución de las vacunas, otros países que utilizan la infraestructura de farmacias o de hospitales privados para poder hacer esta aplicación de las vacunas de una manera más rápida. Nos parece que ahorita es prioridad nacional la pandemia del COVID-19 y en ese sentido necesitamos 2 estrategias fundamentales, una que es la prevención y otra que es la aplicación de las vacunas. En ambas ofrecemos la ayuda al gobierno. Desde luego, cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte en el cuidarnos para evitar los contagios, pero también a las empresas el llamado es a que los que pueden trabajar de manera remota lo sigan haciendo y las que tengan que hacerlo de manera presencial en la medida que las autoridades van permitiendo que exista esta actividad económica, que lo hagan cuidando todos los protocolos. Es muy importante la prevención. Ahora que está la vacuna disponible, se vuelve igual de importante la aplicación de las vacunas.
Una propuesta que hacemos desde Coparmex es que las empresas podemos hacernos cargo de la aplicación de las vacunas a nuestros trabajadores. Esto aceleraría el proceso de que se complete esta aplicación de las vacunas en menor tiempo y con esto podamos ir reactivando los sectores de la economía de una manera más rápida. Esta propuesta implica que las empresas podemos usar recursos propios para pagar las vacunas y pagar la aplicación de las mismas y que ésta sea considerada como parte de los pagos que hacemos a la seguridad social. De esta manera podríamos acelerar el proceso de que se complete más rápidamente las vacunas porque, insisto, necesitamos los dos objetivos, la prevención, pero también la aplicación más rápida de las vacunas. No es tanto un tema de dinero, por lo menos en este momento para el mundo, porque pues ni Estados Unidos se está poniendo a la disposición de las empresas, es casi los estados nacionales traen control de las vacunaciones en todo el planeta. Ahora, va a llegar el momento en el que pues va a haber disposición o disponibilidad de vacunas en los laboratorios y los laboratorios van a estar también en condiciones de poder suplir exigencias muy particulares de empresas muy particulares. ¿Ustedes ya están planteándose hacer contacto con los laboratorios, con Moderna, con Pfizer, con CureVac, en fin, con todas las que hay disponibles? ¿Ustedes están haciendo algún proyecto ya en ese sentido? Lo que te podría comentar es que efectivamente hay ya contactos de varias empresas que están en la industria farmacéutica para poder, en la medida que la autoridad autorice, tener disponibilidad de estas vacunas para ofrecer la aplicación de las mismas. Yo les diría que está la iniciativa privada preparada para el momento en que esto sea posible. Entendemos que el gobierno es quien debe de poner las prioridades. Desde luego el personal médico tiene que tener preferencia. Necesitamos que todo el personal que esté en contacto con pacientes COVID debe de ser vacunado en primera instancia y en el momento en que sea permitido por la disponibilidad misma de las vacunas, desde luego la industria farmacéutica mexicana está lista para poder distribuir y poder aplicar también estas vacunas. Don José Medina Mora y Casa, como siempre, muchísimas gracias por atender la solicitud de entrevista para informarle al auditorio de los periodistas. ¿Quiere usted agregar algo al respecto? Sí, muchas gracias, Álvaro, Alejandro. Me parece importante un llamado a la ciudadanía, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, el que nos cuidemos. Hemos visto que los contagios se dan mucho más en la reapertura social que en la reactividad, en la reactivación económica. Es decir, en estas reuniones, en los domicilios particulares, en los espacios públicos, en los mercados, en los tianguis, en el transporte público. Si no nos cuidamos cada uno de nosotros, es muy difícil que el gobierno nos pueda cuidar. Entonces necesitamos cada ciudadano, cada mexicano hacer lo nuestro, desde luego las empresas hacer nuestra parte, y el gobierno tiene que hacer su parte. Esta es una crisis sanitaria de tal magnitud que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, presidente de Coparmex, don José Medina Mora. Gracias por estar aquí en Los Periodistas. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes, Alejandro, Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, presidente. Vamos a ir a una pausa, Alejandro, y volvemos aquí en Los Periodistas.